Saludos a todos, vamos con la lección número 2, nuevos dolores. Algunos de los que habéis estado en el pasado conmigo en alguna clase, hemos dado un curso que se llama, que tiene que ver también con el dolor. Algunas cosas que diremos son parecidas, pero otras no, así que os animo a estar pendientes porque aunque quizás sepáis algunas cosas, quizá las otras no lo sabéis. Así que comenzamos con nuevos dolores. Y el dolor y el liderazgo van unidos de la mano. Si quieres ser empresario, vas a tener que experimentar dolor. Si quieres ser pastor, vas a tener que experimentar dolor. Si quieres ser líder en el sector de cualquier lugar en el que estés, ya sea en el mundo, en la política, en la iglesia, vas a tener que aprender a manejar el dolor y a experimentarlo. No existe liderazgo sin dolor. Es lo primero que quiero que tengáis en cuenta y que es muy importante, ¿vale? Os dejo aquí una preciosa frase en pantalla, que es una frase de C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia. Él decía lo siguiente, dice así, dice, Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Interesante, ¿verdad? Y a través del dolor Dios habla. Y es una de las maneras que Dios tiene de hablar, especialmente a los líderes, a los empresarios. Es la manera que Dios tiene de hacerlo. Y Dios habla de muchas maneras. Habla a través de su palabra, a través de nuestra conciencia, pero bueno, también a través de los dolores. Y el dolor es el megáfono que Dios usa para decirnos las cosas bien claras, ¿no? Entonces, en el liderazgo de hoy, los líderes estamos sintiendo dolores que nunca antes habíamos sentido. Y hay una tasa, hay cambios que se están produciendo, especialmente después de la pandemia que tuvimos y después de ver todo lo que está pasando en el mundo. Todo está cambiando demasiado rápido, ¿no? Más o menos hacia el año 2000 lo que hubo es una innovación tecnológica masiva. Después, en la década del 2010, comenzó todo lo que eran redes sociales, páginas web, internet, etcétera, etcétera. Y al final hay un montón de nuevas culturas, un montón de nuevos desafíos, nuevos retos, y todos estamos pasando por un proceso bastante complicado para adaptarnos a todo lo que está sucediendo y los cambios que están sucediendo. Y es algo que tenemos que entender, ¿no? Hoy en día, la innovación tecnológica, para los que sois empresarios, el gran problema que tenéis es encontrar gente competente y gente honesta para poder contratar. Y la mayor queja de la mayor parte de vosotros, de los empresarios, que me decís es que no encuentro gente que valga la pena. La gente no quiere trabajar, la gente es deshonesta, y bueno, una serie de cosas que suceden, ¿no? Para los pastores, el dolor es tener líderes mal ubicados, o sea, no tenemos mucho liderazgo y el que tenemos, algunos están bien ubicados, otros están mal ubicados, ¿no? Para los pastores, los programas de construcción, de alquiler, de cambiar de local, traen dolor. Los aumentos y disminuciones de membresía, cuando la iglesia se ve muy llena, estamos contentos, pero cuando la iglesia se ve medio vacía, nos ponemos tristes, ¿no? Y causa un dolor, ¿no? Y luego el tema financiero igualmente en la iglesia causa dolor. Cuando hay, pues se pueden hacer muchas cosas. Cuando no hay, toca reducir muchas otras, ¿no? Y algo que está ocurriendo en este tiempo es que la vida útil de las cosas son más cortas. No sé si os dais cuenta el efecto Zara, ¿de acuerdo? El efecto Zara es que hoy en día cambiamos de ropa cada 6 meses o cada 3 meses. Antes usábamos la misma ropa 2, 3 o 4 años, ¿verdad? Pero hoy en día no. Hoy en día compramos ropa constantemente y ahora hay un gran problema mundial porque hay países donde se manda toda esa ropa reciclada y para que supuestamente la reciclen y resulta que hay montañas inmensas de ropa en todo el mundo porque algo que ha sucedido en nuestro mundo es que la vida útil de las cosas ha cambiado, ¿no? Fijaros que antes íbamos a trabajar a una fábrica y nos jubilábamos en la misma fábrica, nos regalaban un Rolex al final y una buena pensión. Eso es lo que ocurría a nivel general, ¿no? Hoy en día se dice que la generación X, ¿de acuerdo?, va a cambiar de trabajo
mínimo entre 7 y 10 veces en su vida. Quiere decir que la vida útil de las cosas ha cambiado. Ahora nos contratan, nos echan, nos contratan, nos echan, nos contrata. Esto ha cambiado completamente, ¿no? Y luego algo que nos va a pasar es que dicen que mínimo una persona normal va a mudarse 7 veces de casa en este tiempo, mientras que nuestros abuelos vivieron toda su vida en la misma casa, ¿de acuerdo? Nosotros nos cambiaremos 7, 8 o yo llevo ya como 12 veces, me he mudado y he cambiado de casa. Entonces, todos esos son cambios que en el mundo en el que estamos, especialmente al liderazgo, le produce dolor y es algo que tenemos que vivir, son nuevos dolores, ¿no? Entonces, y el cambio no es la única razón que nos causa dolor. Cuanto más alta sea tu posición, más dolores vas a tener que soportar. ¿De acuerdo? O sea, si tú quieres a la universidad, ir a la universidad, va a haber más dolor que quedarte y trabajar en cualquier lugar, ¿no? Si quieres pasar de un miembro a ser un líder, va a haber más dolor. Si algún día quieres llegar a ser pastor, va a haber muchísimo más dolor. Si quieres entrar en la política, pues cuando seas alcalde va a haber dolor, pero cuando seas gobernador va a haber más dolor y cuando quieras ser presidente de una nación, aunque critiquemos mucho hoy por hoy en las televisiones a los presidentes, es un lugar todavía de muchísimo más dolor. Y los dolores, según vamos creciendo, van a ir en aumento. No es fácil crecer, ¿de acuerdo? Y en el mundo en el que estamos, cuanto más crecemos, más dolor sufrimos, ¿no? Entonces, ahora, esto es interesante. Todos tenemos algo que se llama el umbral del dolor, ¿vale? Yo descubrí que yo tengo un umbral del dolor altísimo por lo que me pasó en julio, ¿no? Con estos dolores que tenía, que casi me muero. Bueno, pues me di cuenta, yo pensé que yo no tenía un dolor, un umbral del dolor físico, ¿no? Hablo del físico ahora, luego ahora lo comparamos con el del liderazgo. Pero yo pensé que yo me desmayaba por cualquier cortecito que me hacía, pero me di cuenta que tenía un umbral del dolor altísimo y lo descubrí este pasado verano. Pero todos tenemos un umbral del dolor. ¿De acuerdo? Somos capaces de soportar más o menos. Y cuando nos tocan las narices saltamos o nos volvemos medio locos, nos vamos de la empresa, nos vamos del lugar, nos vamos del país, nos vamos de la iglesia, o sea, pero la pregunta es, ¿dónde puede llegar tu dolor? ¿Hasta dónde puede llegar? Porque, y esto es importante, ¿de acuerdo? Tanto consciente como inconscientemente. Y eso, según donde esté nuestro umbral de dolor, esas voces internas nos van a decir, ¿vale la pena o no vale la pena? Y esto es muy importante, ¿de acuerdo? Y te darás cuenta si vale o no vale la pena. Entonces, esas voces internas te van a estar hablando y todo depende del umbral, del límite que tienes para soportar el dolor. Esto es interesante, pero cuando eres el director de una empresa, nunca estás fuera de servicio. Entonces, a veces tú estás trabajando para tu jefe y tú vas de 9 a 5 a trabajar, pero resulta que tu jefe tiene que tener aún fines de semanas y vacaciones su teléfono encendido y siempre tiene que estar a disposición porque él es el director o él es el jefe. Esto trae nuevos dolores, ¿de acuerdo? A mí, por ejemplo, me pasa como pastor. Yo soy el pastor principal. Yo tengo que estar sobre todo. ¿De acuerdo? Puedo tener días libres y trato de no contestar, pero las cosas importantes tengo que estar ahí cuando suceden. Entonces, cuanto más alta es la posición, más dolor tendrás. Si eres director o eres empresario o eres autónomo, siempre estás de guardia. No hay días de descanso, te toca estar siempre de guardia. Y esto no lo va a entender la mayoría de personas. Es muy fácil criticar a los líderes, pero la mayor estupidez que podemos cometer es criticar a alguien que está sobre nosotros, porque es de tontos, ¿de acuerdo? Es como un pobre que critica a un rico. ¿Qué tiene de inteligente? ¿Vale? Porque el rico llegó donde el pobre no pudo llegar, ¿de acuerdo? O sea, esto es muy sencillo. Alguien que estudió, alguien que se formó, alguien que le creyó a la vida para hacer cosas imposibles y hay gente que está por debajo criticando a esa gente. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque a veces, y es sobre todo esto, si yo tengo la intención de crecer, ¿por qué voy a criticar a los que crecieron? Porque probablemente lo que voy a hacer es boicotear el que yo pueda crecer también. Esto es importante, ¿no? Entonces, fíjate, mucha gente desearía ser Bill Gates, por ejemplo, ¿de acuerdo? Mucha gente desearía ser
como Elon Musk, los hombres más millonarios del mundo, ¿verdad? Pero no soportar los dolores que ellos soportan. Y a veces no nos damos cuenta que detrás de estos grandes tipos que la televisión está constantemente criticando, esos tipos no están fumando puros y tomándose una copa de champán en una isla desierta. No, esta gente está trabajando, esta gente no tiene horario, esta gente está trabajando constantemente. Ellos pueden tener reuniones a las 9 de la mañana, pero también a la 1 de la mañana, por los diferentes cambios de horario. Y a veces no nos damos cuenta y pensamos que toda esa gente que está ahí arriba, que tiene mucho y deseamos ser como ellos, pero lo que no nos damos cuenta es que si ellos están ahí es por algo, ¿de acuerdo? Y esto es importante. Ahora vamos a ver algunos dolores, ¿de acuerdo? Bueno, que necesitamos y que suceden. Vamos a ir primero a los dolores necesarios, ¿de acuerdo? Y algunos dolores son bastante normales, ¿de acuerdo? Recordar que dice la Biblia, dice las Escrituras, dice que no nos sorprendamos ni nos desanimemos por las pruebas de fuego. Recuerdan el pasaje, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, como líderes, tenemos que aceptar ciertos dolores como parte del trabajo, vienen con el territorio, o sea, no me lo puedo quitar. Yo por años, al comenzar en mi ministerio, yo lloraba y decía, Señor, pero ¿por qué tengo que pasar tanto dolor? ¿Por qué la gente no me entiende? ¿Por qué me critican? ¿Por qué me dan la vuelta? ¿Por qué? Bueno, yo ahora me da igual. Ya me he hecho con eso. Pero entendí algo. Y ahora los pastores que vienen detrás, ¿sabes qué los digo? Aguanta, no pasa nada, sigue para adelante, sigue enfocado a lo que tienes para hacer para Dios. Deja que la gente hable, no pasa nada, pero necesitas aprender a hacer esto porque produce mucho dolor. Ahora, aquí yo no me voy a referir con los dolores necesarios a dolores por haber hecho las cosas mal, ni dolores por una enfermedad o por una lesión. No hablo de esto, ¿de acuerdo? Hablo de los dolores que vienen cuando comienzas a cumplir la visión que Dios te ha dado. Dios te dio una visión de tener una gran empresa y ahí comienzan los dolores. Dios te dio la visión de crecer en tu liderazgo y ahí vienen los dolores. Dios te dio la visión, como algunos de vosotros que sois pastores, de pastorear, pues ahí es donde viene el dolor. Entonces, y los dolores que experimentamos como los necesarios son muy parecidos a los dolores del parto, ¿de acuerdo? Acordaros que el dolor de parto cada vez va más, cada vez va más, cada vez va más, cada vez va más, hasta que, ¡boom!, nace el bebé, ¿de acuerdo? Y sucede algo muy interesante, y ahí lo escribo, y esta frase es una frase que yo escribí el otro día, pero el resultado es el gozo del doloroso proceso. Ese es el resultado. Entonces, ¿qué es el resultado? Pues es el gozo del doloroso proceso. O sea, todos pasamos para llegar a ese gozo por un proceso de dolor, y es como el dolor de parto. Entonces, los dolores necesarios son aquellos que vienen por mi diligencia y por mi cuidado, porque quiero hacer las cosas bien. Y hacer bien las cosas va a producirte dolor. Son esfuerzos en los que yo estoy invirtiendo mi tiempo, mi vida, ¿de acuerdo? Eso produce dolor. Y cuanto más nos esforzamos en nuestro trabajo, entonces vienen dolores a cambio. Esfuérzate y vas a sentir dolor. Entonces, ahora, esto es importante, tu disposición para manejar los dolores que encuentres determinará el nivel de liderazgo al que vas a llegar. Te lo vuelvo a repetir. Tu disposición para manejar los dolores que encuentres determinará el liderazgo al que vas a llegar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hasta dónde yo puedo soportar? Porque tú no vas a ir más allá. O sea, si eres empresario, no vas a ir más allá de lo que tú puedas tolerar como dolor interno, ¿de acuerdo? Si eres líder igual, si eres pastor igual. Mira, conozco pastores que siempre pastorearán iglesias pequeñas, siempre. Y por más que los veas y por más que quieras que ellos crezcan, no van a poder crecer, ¿de acuerdo? Porque no pueden manejar los dolores y los desafíos que vienen con iglesias más grandes, ¿de acuerdo? Hasta 100 hay un desafío, hasta 300 hay un desafío. Más de 300 hay otro y más de 1000 hay otro. Son dolores que van en el crecimiento de una iglesia, ¿de acuerdo? Y son dolores que se producen, por ejemplo, a mí me duele muchísimo, y esto lo he dicho en alguna ocasión, por ejemplo, la iglesia de Torrevieja, no llego a conocer a toda la gente. ¿De acuerdo? ¿Veis que me pongo a cosecha el domingo a saludar a la gente cuando no predico allá donde los conectores? Y lo hago para intentar ver a cada persona y me produce tanto dolor tener una iglesia grande y no conocer a todo el mundo. Y me produce, pero no puedo hacer nada.
No tengo días ni horas para sentarme con cada persona. Pero cuanto más grande es la iglesia, menos conoces a la gente. Y es uno de los dolores que hay para aquel que es pastor, le cuesta mucho el poder entender ese tipo de dolor. Entonces, hay iglesias que los pastores terminan teniendo iglesias más grandes porque pueden manejar un dolor mucho mayor. No quiere decir que sean más talentosos. Hay hombres talentosos en iglesias pequeñas y hombres no tan talentosos en iglesias grandes, pero tiene que ver con el dolor. ¿De acuerdo? Lo mismo con las empresas, no tiene que ver con el talento. Talento tenemos todos, tiene que ver con la capacidad de poder soportar el dolor. Entonces, y tenemos que aprender a entender por qué hay circunstancias dolorosas, ¿de acuerdo? Entonces, y el tema es este, hay mucha gente que no quiere sentir dolor, entonces le dan un trabajo de 9 a 2 y de 4 a 7 y son felices, ¿de acuerdo? Y lo mismo en una iglesia, hay pastores que dicen, no, yo con estas 60 personas estoy contento, estoy feliz, estoy que me lo paso súper bien. Fijaros que yo ahora, ¿cómo hago una excursión con 500 personas? ¿Vale? No puedo hacer, o sea, necesitaría 10 autobuses. ¿Y qué lugar pudiera yo? Ahora, cuando la iglesia es de 60 o de 100 personas, te vas al campo todos juntos y estamos 60 o 100. Ahora habría que hacer 10 reuniones para salir al campo. ¿Os dais cuenta las cosas que a veces la gente se queja y dice, no, es que ya no salimos al campo como antes? Digo, ¿dónde voy a meter a 500 personas en un campo? ¿De acuerdo? O sea, y no nos damos cuenta. Entonces, hay gente que se conforma con algo menor, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos conformamos a algo menor, pues oye, si tú eres de esas personas, si tú eres de esas personas que solo puedes asumir de 9 a 2 y de 4 a 7, ¿de acuerdo? Es porque tu umbral del dolor es muy bajo, ¿de acuerdo? Ahora, si eres capaz de soportar más dolor, vas a poder llegar a crecer mucho más, ¿de acuerdo? Hay empresas que solo facturan 200.000 euros al año. Hay otras que facturan 2 millones al año. Pero ¿cuál es la diferencia entre las dos? Es la capacidad del dolor que puede llegar a pasar uno de sus, los directivos o los dueños de esa empresa y por supuesto no es fácil. Entonces, no olvidemos esto y aquí os lo dejo escrito también, ¿vale? Que lo podáis ver en pantalla, pero es nuestra disposición a manejar el dolor lo que determina nuestro nivel de liderazgo. Y esto es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo manejas el dolor? ¿Cómo manejas la crítica? ¿Cómo manejas los problemas cotidianos? ¿Cómo manejas cuando te viene todo encima? ¿De acuerdo? ¿Cómo manejas ese dolor? Es lo que va a determinar el nivel de liderazgo, ¿vale? Y aquí hay mucho que aprender. Y esto que estoy enseñando no se aprende en la universidad, esto se aprende con el día a día. Esto se aprende con una determinación, con saber para qué fuiste llamado, qué es lo que Dios quiere en tu vida y te toca ir adelante, ¿de acuerdo? Entonces, si, mira, por ejemplo, algunos de vosotros, si alguno de vosotros que sois de los que trabajáis de 9 a 2 y de 4 y 7 y queréis dejar eso para tener una empresa, os vais a dar cuenta que ya no vais a tener un horario. Ahora estáis todo el día dedicado a esa empresa. Vas a tener que desafiar tu vida familiar de tal manera que puedas conciliar el trabajo de llevar la empresa, no del 9 a 2, 4 a 7, que eso es súper fácil, ¿de acuerdo? Porque ahí yo no tengo responsabilidades, me paga él, yo entro a una hora, salgo a una hora, eso no tiene mérito ninguno. El mérito lo tiene el que se sale de esa estructura y comienza un nuevo negocio porque ahora tiene que conciliar toda su vida, su matrimonio, sus hijos, su vida, su empresa, la iglesia, todo lo que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Entonces ya no es tan fácil, el nivel de dolor sube. Y si esa persona arma una empresa y luego quiere franquiciarla y abrir otra en otro pueblo, ahora ya no tiene una, ahora tiene dos y el nivel de dolor sube más. Y si ahora quiere abrir una tercera empresa, el nivel de dolor sube más. Pero claro, oiremos voces internas, es que no vale la pena, es que no vale la pena, es que no vale la pena. El problema es que luego queremos estar donde otros han llegado, pero durante mucho tiempo nosotros dijimos, no, yo quiero un trabajo de 9 a 2 y de 4 a 7, lo demás no vale la pena. Entonces, si queremos crecer, necesitamos nuevos dolores, ¿de acuerdo? Nuevos dolores. Vamos a ver variedades de dolores, ¿de acuerdo? Y la pregunta es esta, ¿qué tipos de dolores solemos experimentar los líderes? Vamos a ir ahí algunos. Número uno, dolencias externas. Esta es la primera, ¿vale? Estamos liderando en una cultura cambiante. Las normas, las leyes,
todo están cambiando, ¿de acuerdo? Y esto nos hace plantearnos preguntas de cómo se hacen las cosas. La iglesia ha cambiado. Te voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Y creo que más adelante hablo de eso también, ¿no? Pero hoy en día, la gente que busca una iglesia ya no, ya lo hace por Google, ¿vale? Entonces, el que quiera reunirse en Elda, el que quiera reunirse en Guardamar, el que quiera reunirse en Torrevieja, el que quiera reunirse en Alicante, va a buscar en Google. Ahora, si la iglesia que tenemos no está posicionada en Google, ¿de acuerdo? La gente no va a ir. Os pongo un ejemplo. ¿Cómo buscáis los restaurantes vosotros cuando vais a algún lugar? Yo lo hago así. Yo voy a buscarlo en Google, luego voy a ver las valoraciones que ese restaurante tiene y después me voy a ese restaurante, al igual que un hotel, al igual que cualquier sitio donde voy. ¿Qué ocurre? Que antes no buscábamos las cosas así. Si yo era una de las iglesias más importantes de la ciudad, pues la gente vendría a la mía porque es la más importante y solo hay tres. Ahora hay 40 iglesias, ahora hay mucha más competencia. Lo mismo hablo de las iglesias, las empresas. ¿Cómo crees que la gente va a buscar un taller? ¿De acuerdo? O una cafetería, o un restaurante, o una empresa o un gimnasio. Hoy en día se busca a través de Google, se busca a través de la... Entonces todo ha cambiado, la cultura ha cambiado, la tecnología ha cambiado, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, las cosas como se hacían ayer, hoy en día no se hacen. Hay cambios culturales que exigen nuevas formas de ver las cosas y nuevos vocabularios. Y creo que es importante. Ya todo se comercializa de manera diferente. No sé si has sido en un vuelo en una compañía aérea, pero si vas en Delta Airlines a volar a algún sitio, después te aparece dentro de Delta una notificación de café Starbucks, ¿de acuerdo? Que te dan un café Starbucks y están anunciando Starbucks. Y te vas a Starbucks y te están anunciando una revista o un periódico digital en cualquier lugar. Entonces, hoy en día las formas de anunciarse, todo ha cambiado. Hoy en día, los que tenéis Spotify para escuchar música, os daréis cuenta que los anuncios salen allí. ¿De acuerdo? Ya no es como antes. O sea, antes era una radio, ¿de acuerdo? Antes era un canal de televisión. Hoy en día todo eso ha cambiado, la cultura ha cambiado y es importante, ¿de acuerdo? Ahora usamos teléfonos móviles, ¿de acuerdo? Ahora está el móvil, en la Expo de móvil en Barcelona y estaban dando estadísticas y bueno, ya es casi 6 o 7 de cada 10 personas en el mundo tiene un teléfono móvil. Es el aparato más usado en el móvil para llegar a la gente, ¿no? Fijaros que nuestra iglesia, hoy por hoy, la mayor parte de gente que llega es porque lo ve por internet. O sea, a mí me escribe durante toda la semana por WhatsApp gente que quieren ir a la de Torrevieja, a la de Elche, a la de Alicante, y todo eso es por internet. ¿Cómo naciste? No, no por internet. Ya cada vez hay menos gente que te diga, no, es que alguien me recomendó esta iglesia. No, llegan por internet o porque lo han escuchado en un programa de radio o un programa de televisión, pero la mayor parte de cosas es virtual, ¿de acuerdo? Entonces, teléfonos móviles, ahora hay correo electrónico, las redes sociales, ¿de acuerdo? Esto ha unido gente de todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, y todo eso causa también dolores. Y es importante, o sea, porque si no estamos allí, no estamos en ningún lugar. Lo dicen claramente la gente que trabaja en tecnología. Si no estás dentro del mundo tecnológico, no existes. Da igual que tengas la iglesia en una calle, da igual que tengas el taller mecánico en otra calle, no existes. Tarde o temprano se disolverá. Entonces, ¿por qué? Porque todo ha cambiado en la cultura en la que estamos, ¿de acuerdo? Luego, zonas horarias. Yo me he dado cuenta ahora, por ejemplo, con Internet, en YouTube. Nosotros tenemos prácticamente 5.000 personas conectadas cada día a nuestra página web. Pero estamos durmiendo aquí. Esta noche, cuando nos acostemos, vas a tener 3 o 4 mil personas viendo nuestros programas de televisión, los mensajes de la iglesia. Igualmente, todo sigue funcionando y a veces no nos damos cuenta que todo es, ¿de acuerdo? Entonces, y estos son nuevas normas, son estos dolores externos que tenemos de todo el mundo cambiante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Hay un progreso en el mundo y nos toca movernos a ritmo de ese progreso. Yo algo que sí que he tenido como pastor es siempre yo he mirado lo que está pasando en el mundo y si os dais cuenta, creo que fui una de las primeras iglesias que tuvieron página web, una de las primeras iglesias que tuvieron
una aplicación en un teléfono móvil, una de las primeras iglesias que tuvo redes sociales, ¿de acuerdo? O sea, yo me acuerdo hasta correo electrónico, uno de los primeros que tenía correo, porque a mí siempre me ha gustado, pero yo me doy cuenta ahora que me estoy haciendo más mayor, que tengo 55 años, y los que tengo detrás mía, los chavales estos son más pilas todavía que yo, y están viendo cosas que yo estoy perdiendo de vista y los necesito a ellos para saber cómo se está forjando el mundo en el que estamos. Y fíjate que podemos hacer análisis de mercado, lo que necesite la gente, estudios demográficos, planes estratégicas, pero ya no estamos al control. Antes uno hacía eso para una iglesia, para un negocio, para lo que fuera y funcionaba. Ahora no. Ahora la gente busca otras cosas. Antes la gente buscaba una iglesia de barrio, ¿vale? Entonces la gente iba a la iglesia que estaba en su barrio, en su zona. Ahora no. La gente quiere ir a la mejor iglesia. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con los talleres. Ya la gente no busca, por eso la mayor parte de talleres están en polígonos. Antes tenían que estar dentro de las ciudades, pues si no la gente no los conocía. Pero ahora la gente va a buscar un taller al polígono industrial. ¿Por qué? Porque ahí está su taller de confianza, ya no está al lado de su casa, pero es igual. Él lo que quiere es arreglar bien su coche. Y todo el mundo, todo en el mundo prácticamente ha cambiado. ¿De acuerdo? Entonces, y esto es importante. Entonces, a veces no nos damos cuenta que dejamos de tener influencia en asuntos y porque lo deseamos controlar, pero es que este mundo ha cambiado, este mundo es un disparate, ¿de acuerdo? Entonces nos toca reconfigurar todo lo que estamos haciendo y darnos cuenta que la forma de llegar al mundo es completamente diferente y todo está cambiando. Os daréis cuenta que salen, por ejemplo, el ministerio de Billy Graham, si lo veis ahora en las redes sociales, sale un chaval ahí predicando el evangelio a través de redes sociales y está invitando a todos a venir a Cristo. Todo ha cambiado. Absolutamente, ya no se hacen las cosas como se hacían antes. Luego hay realidades competitivas, ¿de acuerdo? Hay mucha competencia en todo lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? En España están naciendo, y hablo en el caso de iglesias, pero un mínimo de 20 30 iglesias cada semana. En nuestras ciudades igual. En Torrevieja cada vez hay más iglesias. En Alicante este año han nacido como 10 o 12 iglesias nuevas. Está ocurriendo, hay gente que ahora llega y planta una iglesia o gente que se divide y planta otra. Bueno, todo este mogollón, pero cada vez hay más gente y cada vez hay más competición alrededor. Y lo triste es que hay pequeñas organizaciones que ahora se tragan, o sea, nuevas organizaciones que se terminan tragando a las organizaciones más legendarias, más antiguas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todo está cambiando. ¿Recordáis el teléfono en España? Telefónica, primer teléfono móvil, Movistar, ¿os acordáis? Yo me recuerdo era un Nokia que levantaban la antena y se subía. Así fue mi primer teléfono móvil, ¿de acuerdo? Que creo que en aquel tiempo yo me lo compré y no podía llamar a nadie porque es que nadie tenía teléfono móvil, ¿de acuerdo? O sea, imagínate como me gustaba la tecnología, pero ¿qué era Movistar? Teníamos Movistar, luego apareció Vodafone. Luego apareció Orange, que Orange venía de otra empresa que se llamaba Amena. Para los más viejos sabréis lo que estoy hablando. Pero es que ahora tenemos todo tipo de compañías. Ahora tienes el Pepephone, tienes todo que son compañías low cost que te aparecen en la televisión y un montón de marcas de nuevas compañías. Y ya no solo tienes los tres gigantes, ahora tienes un montón. Y si fuera poco, ahora tienes la mayor de las novedades, que es el Starlink de Elon Musk. ¿Qué quiere decir? Que pronto, de hecho, los nuevos iPhone con el sistema operativo 16 ya vienen preparados para conectarse al satélite de Elon Musk, ¿de acuerdo? Y el día de mañana, que yo no tenga que pagar a nadie en España, le pago a Elon Musk y conecto mi teléfono vía satélite y da igual si yo me quedo en medio del océano, yo voy a tener teléfono. O si me voy a una isla desierta, yo voy a tener teléfono. Y eso es a lo que vamos. Y es lo que va a estar sucediendo. Todo está cambiando y tenemos que entenderlo, ¿de acuerdo? Entonces, y es algo que sucede, y esos son los dolores externos. Entonces, los dolores de permanecer relevante o competitivo no son un picnic, ¿de acuerdo? Tenemos que prestar atención a esos dolores y evitar que vuelvas irrelevante. O sea, como iglesias, como pastores, como empresarios, necesitamos ser relevantes. O sea, hacer las cosas de tal manera que todo el mundo esté observando lo que estemos haciendo. En el momento que dejemos de ser irrelevantes, todo desaparece. ¿De acuerdo? Y tú puedes decir, no, es que Dios, no, es que no, es que el mundo ha cambiado.
y Dios está. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado. Entonces, nos toca jugar con la manera del mundo sin perder la unción del Espíritu Santo y la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Y eso es importante. Más cosas que hay por ahí. Vamos, bueno, vale, vamos a ir a otras dolencias. Están las dolencias organizativas, ¿de acuerdo? Estas son decisiones con mayores implicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que tu empresa o cada vez que tu grupo, o cada vez que tu iglesia o tu influencia crece, los riesgos son mucho más mayores, ¿vale? Entonces, y entonces te das cuenta que si tomas una mala decisión, puedes llevar todo a pérdida, se puede venir todo abajo. Tienes que ser consecuente cuanto más crece. No es lo mismo ser un autónomo que facture 5.000 euros al mes que ser un autónomo que facture 250.000 euros al mes. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, los dolores son mucho mayor, los gastos son mucho mayor, los empleados son mucho más. Lo mismo ocurre con las iglesias y esto produce un dolor mucho mayor y son lo que se llaman dolencias organizativas. Yo cuando empecé la iglesia Río de Vida, ¿vale? Los gastos que teníamos eran 300 euros al mes. Había que pagar el local, había que pagar un poco de agua, un poco de luz y se acabó. Nosotros ahora cada año, y lo digo esto para que podamos aprender, la iglesia gasta más de 250.000 euros en pagar todo lo que tiene que pagar. ¿De acuerdo? Seguridad social, IRPF, alquileres, solamente para que te hagas una idea, porque a veces no somos conscientes de lo que pasa en la iglesia. Solamente en seguros, no, te hablo de seguros de coche, de seguros de local, no seguro de seguridad social, es otra cosa. Solamente en seguros gastamos más de 7 u 8 mil euros al año. Entonces, te pones a ver todas esas cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la iglesia tiene que recoger prácticamente cada mes para que los tres campus funcionen casi 20.000 euros, ¿vale? O sea, imaginaros la tensión que yo tengo cada primero de mes y la gente no se da cuenta. Entonces uno dice, bueno, no diezmo ahora, diezmaré en 15 días. Y si se me olvida, no pasa nada. ¿De acuerdo? Imaginaros el dolor que hay que llegar a soportar, porque cuenten lo que son 20.000 euros todos los meses. ¿De acuerdo? Y hacer malabares, porque si no llegan, tengo que sacar el dinero de otro fondo o ver de dónde lo saco, ver cómo hago, pero las cosas hay que pagarlas. ¿De acuerdo? Y a veces te faltan 200. Por ejemplo, yo esta semana tuve que pagar los cines, ¿de acuerdo? Y los cines es un chorro, son 60.000 euros al año. O sea, puedes pensar lo que es eso, ¿de acuerdo? O sea, el lugar donde estamos, solamente el de Torrevieja son 60.000 euros al año. El de Alicante no se queda corto, pero el más barato, por supuesto, es el de Elche. Pero todo eso produce dolor. Y hay gente que me dice, "Buah, ahora estuve predicando allá en el sur, eran todos pastores de iglesias pequeñas. No, yo quiero tener la iglesia que tiene usted. Yo le decía, hey, tú sabes el dolor que hay ahí. ¿De acuerdo? No es tan fácil, ¿de acuerdo? A veces es duro, a veces tienes que llamar y decir, hey, no puedo pagarte. Espérame una semana porque llegará, pero te voy a pagar. Y a veces es complicado. Entonces, son dolencias organizativas, ¿de acuerdo? Cuando una organización es pequeña, pues si no lo saco de aquí, lo saco de allá, o si no lo pongo yo, lo ponemos entre dos y tres. En las iglesias grandes, en las grandes empresas, no funciona así. Y uno es consciente de que no se puede venir abajo algo tan hermoso que Dios nos ha dado, ya sea una iglesia, los que sois empresarios y tenéis gente pagándole todos los meses. O sea, si tú tienes 5 empleados, son cinco, o sea, si tú no llevas bien la empresa, tú vas a matar de hambre el día de mañana a esos cinco. Entonces, te das cuenta del estrés y del nivel que hay ahí, y son dolencias organizativas. Entonces, cuanto más exitosa se vuelve la organización, cuanto más creces, cuanto más te expandes, cuanto más personal tienes, más difícil es el conflicto para gestionar lo que son las expectativas de la realidad. ¿De acuerdo? Y aquí es donde tenemos que llegar. Todos tenemos una expectativa que es esta y una realidad que es esta. Y el problema es cuando tenemos que ponerlas al mismo nivel. Y ahí es donde se sufre muchísimo. Entonces, todo crecimiento va a traer dolores. ¿De acuerdo? Así que estos son los dolores organizativos. Ahí os he puesto algunos ejemplos, pero y también os cuento cómo se llevan las cosas en la iglesia para que entendáis lo que hay detrás de un pastor.
¿de acuerdo? Y nos demos cuenta que no es fácil el asunto, ¿vale? Vamos ahora a otro tipo de dolencias internas, ¿de acuerdo? Y estas son darse cuenta de nuestras insuficiencias. Por ejemplo, algunos de los empresarios que somos pastores, yo tengo insuficiencias en mi organización, hablo de Río de Vida, hay insuficiencias. En un taller, creo que Borja está por ahí, él tiene insuficiencias. El otro tiene un restaurante, todos tenemos insuficiencias, no somos perfectos, ¿no? Y eso produce dolor y tú sabes que no todo está como debería de estar porque no eres tonto, ¿de acuerdo? Y eso produce también dolor, ¿no? Y a veces las cosas no salen como esperábamos y eso también produce dolor. Yo, por ejemplo, este año tenemos delante los 6 eventos de la mesa, ¿de acuerdo? Son 6 cruzadas evangelísticas. Bueno, yo ya estoy temblando si va a salir bien o no va a salir, ¿de acuerdo? Aunque nos hacemos el consuelo de tonto, ¿sabes qué? Por un alma valió la pena. Eso es lo que decimos, es la realidad. Y es verdad, por un alma valió la pena gastar todo ese dinero y valió la pena hacer todo eso. Pero es el consuelo de tontos, ¿de acuerdo? Debería ser para 1000, para 2000, para 3000, para toda la ciudad, ¿no? Y debería ser así. Entonces, es complicado, ¿no? Entonces, nos quedamos despiertos con preguntas que nos hacemos. A mí, por ejemplo, algo que me pasa es que cuando sale algo mal, yo estoy, si alguien me lo hubiera dicho, ¿y por qué yo no lo sabía? Y si yo lo hubiera sabido y lo hubiera hecho de otra manera, y siempre esas preguntas que resuenan en el eco de tu conciencia como líder, dices, ay Dios mío, y lo podía haber hecho de una manera y me equivoqué y lo hice mal. Me recuerdo el otro día, estaba con un pastor que se va a jubilar, es un tipazo, tiene una iglesia muy grande, y vino, y estábamos hablando los dos, él se puso a llorar. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Y dice, no, es que he hecho muchas cosas mal en mi vida, me han salido mal y entonces yo le fui a una reflexión y le dije, mira, ¿será que Dios permitió que eso sucediera así? Para que no todo te saliera perfecto y para que solo lo pudiéramos señalar a Él como el único que es el perfecto. Y a veces Dios permite que como pastores las cosas no nos salgan como queremos. A veces las cosas nos salen mal y a veces Dios nos las permite y a veces Dios lo hace para que nos demos cuenta que solamente hay uno perfecto y es Él. Y ese hombre calmó su dolor, él se va a jubilar ahora y la verdad que fue un tiempo muy hermoso con él, pero nos hacemos esas preguntas. ¿Y si hubiera hecho algo diferente? ¿Y si lo hubiera hecho de otra manera? Y bueno, ya está hecho. O sea, hay mil maneras. No nos hagamos esas preguntas y esas preguntas, por supuesto, van a tomar dolor. Pero sí que tenemos que aprender de los errores para poder mejorar aquello que hemos hecho mal. Si este año no salió lo que hicimos, tendremos que valorar cómo hacerlo el año que viene y entonces mejorarlo y hacernos una autocrítica, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante. Tenemos, eh, em, o lo digo de esta manera, ¿vale? Lo voy a poner en pantalla para que podamos hablar de esto mejor, ¿vale? A ver cómo lo puedo expresar, ¿vale? Pero mira, todos nosotros alcanzamos el nivel de nuestra incompetencia. Te lo vuelvo a repetir. Todos nosotros alcanzamos el nivel de nuestra incompetencia. ¿Qué quiere decir? Tú no vas a crecer más allá de lo que eres incompetente, ¿vale? O sea, lo que haces mal, si no lo corriges, no pasarás de ahí en tu empresa, en tu liderazgo, en tu iglesia, en lo que hagas. No vas a pasar. Ese es el nivel más por mucho dolor que puedas soportar. Pero si no eres capaz de confrontar tu insuficiencia, de confrontar aquello que no ha salido como tenía, tú no vas a crecer más allá del nivel de tu incompetencia. Entonces, esto es importante para que nos demos cuenta que es importante corregir las cosas, que es importante cambiar las cosas, que es importante verificar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Yo me recuerdo el salmista David, en más de un salmo decía, Señor, examina mis caminos. Tenemos como líderes que pararnos a examinar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no, no vas a poder crecer tu iglesia a más de 100 personas o 200 personas o a lo mejor 300, ¿de acuerdo? No importa lo que intentes, no podrás crecer más allá del nivel de tu insuficiencia. Si tu insuficiencia es tecnológica, vas a tener que buscar una forma de arreglar eso. Si tu insuficiencia no sé, de relaciones humanas, vas a tener que intentar cubrir todas esas áreas. ¿Para qué? Para que puedas seguir al siguiente nivel. Es como si alguien está construyendo una escalera.
no vas a poder subir más allá de los peldaños que tú hagas. Entonces, te toca hacer uno más y te toca hacer otro más y seguir subiendo. Es exactamente lo mismo. Entonces, quizá a veces nuestra iglesia, nuestra empresa se ha estancado, ¿vale? Y ahí es un lugar muy doloroso para estar, ¿de acuerdo? Pero para salir del estancamiento, y esto es muy importante, necesitamos estar dispuestos a desafiar nuestro propio pensamiento. Entonces, si tú te encuentras estancado, vas a tener que desafiar tu propio pensamiento. Vas a tener que cambiar aquí y decir, no, tengo que cambiar todo esto, ¿de acuerdo? Y es importante. Entonces, nos tocará desvincularnos de personas conocidas, ¿de acuerdo? Separarme o dejar ir a personas que me acompañaron en este viaje. Y eso es doloroso, por supuesto. Plantearme preguntas sobre la lealtad, sobre el derecho y sobre la amistad. Son tres cosas muy importantes, ¿de acuerdo? Entonces, y la gente siempre duele. Las separaciones son dolorosas. Dos de las empresas que tuvieron que echar a muchísima gente, una fue la empresa Ford de coches y la otra fue la compañía de aviones Delta Airlines. Si no lo hacían, se hubieran hundido. Y lo hicieron. Y fue dolorosísimo porque hubieron familias o sea, se separaron, amigos de toda la vida que se separaron y se habían en una ciudad, por ejemplo en Atlanta, que estaba la central de Delta, habían miles y miles de familias que se juntaban, algunos iban hasta la misma iglesia y todo eso fue un caos impresionante. Y lo mismo ocurrió con la empresa Ford, ¿no? Y ocurre en la iglesia el dolor de la separación. Y sobre todo cuando tienes personas buenas y fieles, ¿de acuerdo? Tengo a mi primera maestra de escuela dominical de hace 30 años, pero es que ahora para lo nuevo que se está haciendo con los niños ya no sirve. ¿Os dais cuenta? Porque el modelo ha cambiado, porque la forma de relacionarnos con los niños es diferente, porque los materiales han cambiado. Todo ha cambiado, lo que hay que enseñar ha cambiado. Tenemos a alguien que ha sido un maestro fiel durante tantos años y tanto bueno. Y por supuesto, pero ahora necesitamos gente que nos lleve a otro nivel. Y yo quiero aclarar sobre esto, ¿no? Necesitamos nuevas personas y a veces necesitamos nuevos talentos, nuevas personas y es un desafío que trae nuevos dolores. Y cuidado, no estoy hablando de deshonrar a nadie. Por supuesto, lo que pasa que llega un momento cuando el que estaba predicando hasta ahora tiene que dejar de predicar para dar paso a la siguiente generación. Cuando el que estaba enseñando hasta ahora tiene que parar de enseñar y enseñar a otros a enseñar para que entonces puedan continuar. Y a veces el que pasa la ofrenda ya no puedes tener al mismo que pasaba la ofrenda porque era fiel, ¿de acuerdo? Porque ahora los desafíos financieros son diferentes y no puedes decir lo mismo. Entonces, todo cambia y duele, por supuesto, pero no es deshonrar a nadie, solamente es posicionar para que la iglesia siga creciendo, siga moviéndose hacia el día de mañana. Y lo mismo pasa en las empresas. ¿De acuerdo? Pues tienes un camarero que ha estado toda la vida contigo, que el tipo es súper bueno, pero ahora llegan unas movidas donde hay que aprender digitalmente, donde tienen que saber manejar una tablet para cobrar a alguien, donde tienen que hacer el pedido o la comanda con una tablet chiquitita portátil, un iPhone, y ahora no pueden. Entonces toca cambiar todo eso porque todo está cambiando. Entonces, y luego decidir qué tipos de habilidades y recordar ahí que he hablado de tres cosas muy importantes para escoger una persona y esto os ayuda a todos los que tenéis que emplear o alguien para liderar. Necesitáis alguien con carácter, ¿de acuerdo? Que no vaya a tirar la toalla a mí o se vaya a poner a llorar o a patalear. Necesitáis alguien con química, ¿de acuerdo? ¿Recordáis? La química también. Y la tercera es la competencia, ¿de acuerdo? Que compita, que pueda decir, no, no, yo tengo esto para que podamos salir. Y nos toca buscar gente competente, gente con química y gente con carácter, ¿de acuerdo? Así que vamos ya terminando y cerrando con esto, ¿vale? Y sí, porque ¿qué me quedan? Me quedan 10 minutitos, termino. Perfecto. Hoy me viene la lección perfecta. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, el último dolor son los dolores transformacionales, ¿de acuerdo? Entonces, hay una gran empresa que se llama IBM. Los más viejos las conoceréis porque habían unas máquinas de escribir electrónicas antiguas que eran las famosas IBM. ¿Hay alguno tan viejo como yo que sepa de eso, verdad?
IBM luego se transformó en ordenadores, eran los típicos ordenadores donde todo aparecía con letras de color naranja y se escribía con esas teclas que hacían tanto ruido. Bueno, ya no vemos equipos IBM prácticamente en ningún lugar, pero la pregunta es, ¿qué ha pasado con IBM? ¿IBM sigue funcionando o no? IBM sí, sigue funcionando. Ellos hacen tecnología para el espacio y tecnología para las empresas de producción o de fábricas más grandes del mundo. Ellos ya no te venden como antes, nos vendían máquinas de escribir IBM para las empresas. Y ahí estaban las de mecanografía escribiendo, ¿de acuerdo? No, IBM ahora lo que hace son grandes software y hardware para empresas grandes y están trabajando con todo el tema espacial IBM. Ahora, ¿cómo sucedió este? Bueno, más allá, hacia el año 1993, la empresa se estaba viniendo abajo, estaba quebrando IBM. Claro, ya no habían ordenadores, estaba Apple por un lado, estaban los Windows, estaba Linux, había una movida y IBM está ahí en medio de todos estos, se había quedado atrás en todo. Y entonces este hombre, Lou Gerstner, es un señor que llega ahí y lo contratan para cambiar todo y se mete a la reunión donde comienza a hablar con todo el liderazgo de esa gran empresa y después de 8 horas el tipo sale y dice, no he entendido nada de lo que habéis dicho, porque hablaban un idioma diferente. Este hombre era un hombre pilas, un hombre proyectado hacia el futuro y está hablando con gente que está hablando de ordenadores de hace 20 años. El tipo sale loco de esa reunión y fue una de las reuniones más dolorosas, más tristes, porque una gran empresa como IBM iba a quebrar, se iba a venir hacia abajo y él decide algo. Dice, bueno, yo soy un forastero aquí, yo estoy llegando a una empresa, lo tengo que cambiar todo y tengo que levantar esto. ¿De acuerdo? Y fue lo que él hizo, ¿no? ¿Y sabes lo que hizo? Él se convirtió en amigo de los dolores de esa empresa. Él decidió decir, ok, yo voy a coger todos estos dolores, voy a sentarme con ellos y voy a hacer estos dolores míos. En vez de llegar ahí y decir, no, todo esto hay que cambiarlo y todo esto está mal, y si no lo hacemos así se viene abajo. No, el tipo fue a llevar los dolores de todos ellos. Así que se reunió una vez más con ellos y comienza a transformar la cultura de ellos basado en el dolor. Ahora él no estaba como un innovador que tenía grandes ideas para levantar una empresa, ahora estaba como alguien que cargaba el dolor del resto y decía, tenemos que levantar esto, tenemos que seguir alimentando a nuestras familias, tenemos que seguir creciendo y este dolor es mío, yo no yo voy a intentar soportarlo y el tipo tenía tanta fortaleza para soportar el dolor de aquella gran empresa que la transformó en 1993. No verás anuncios de IBM en ningún lugar, pero es una de las empresas más ricas del mundo porque se han dedicado a otro tipo de tecnología. Cuando él abrazó los dolores, pudo transformar. Y esto nos enseña un principio muy importante. Y creo que Cristo lo hizo también, ¿no? Él abrazó nuestros dolores para transformar nuestro mundo. Y la única forma de transformar es algo. No es criticándolo, no es diciendo lo mal que va, es abrazando el dolor de ese lugar, cómo transformamos las cosas. Y Jesús fue ejemplo de esto. Recordad los atletas. No sé si lo sabéis, pero los atletas siguen jugando. Los atletas que siempre están compitiendo están heridos. Se han hecho amigos de sus dolores. ¿De acuerdo? Tú le preguntas a un jugador profesional de fútbol, y yo no sé mucho de fútbol, pero hemos tenido en nuestra iglesia algunos jugadores importantes de fútbol, ¿de acuerdo? Y dicen, ellos lo que dicen, esto es como estar en un accidente de coche todos los días. O sea, no solo es el entrenamiento, es el dolor que sienten en sus músculos, el dolor de prepararse, ¿de acuerdo? Aman jugar y entiende que sus dolores son el precio que pagan. Cuando vemos un futbolista ahí famoso, un Cristiano Ronaldo o un Messi o toda esta gente, decimos, ay, qué bien se la pasan, lo veo con el Lamborghini salir. Pero cada vez que ellos salen con el Lamborghini o con el Ferrari en su casa, en su yate, ellos no te cuentan del dolor que han pasado en su preparación, el dolor que sienten en cada entrenamiento y el dolor que sienten en cada partido de fútbol. Eso es lo que nosotros no podemos ver. Ellos abrazan los dolores. Y abrazar los dolores nunca ha sido fácil, ¿de acuerdo? Todos tenemos que soportar las penas de la crítica. Yo lo dije al comienzo, a mí antes me afectaba la crítica. Ahora, pues vale que critiquen, ¿qué puedo hacer? Yo sé la gente que habla mal y a veces sé hasta quiénes son
y los tengo que mirar y los saludo cada domingo y les miro a los ojos y si les tengo que decir te amo y si tengo que orar por ellos, oro, pero he tenido que aprender a convivir con eso. ¿Eso va a pararme a mí? No. ¿Me va a dar dolor? Sí. ¿Me va a dar tristeza? Sí. Pero si tú eres pastor, aguántate. Es la que nos toca. Si tú eres empresario y te están criticando porque vives, porque tienes más dinero o piensa la gente que tiene más dinero, aguántate. Es parte del dolor, es como el futbolista, es el dolor de seguir jugando y de seguir haciendo lo que tenemos que hacer cada día. Entonces, es interesante. Mira cómo están poniendo ahora al presidente de Estados Unidos, le están dando la vuelta. Bueno, que hagan lo que quieran, él va a seguir haciendo lo suyo. Nos guste o no nos guste, ¿de acuerdo? Tenemos que darnos cuenta de esto y necesitamos tener esa piel dura para ser líderes. Y quiero terminar con esto, y es una reflexión final, ¿vale? Sobre el dolor. Y espero que hayáis aprendido y recordar que en el grupo de mentores voy a poner el resumen de esto. Lo haré entre mañana o pasado, el resumen de las frases más importantes os las pondré, ¿vale? No lo tengo todavía hecho, pero ahí estoy, que tengo un poco de lío. Pero quiero resumir y concluir esto, ¿vale? Haz, haz las paces con tus dolores, ¿de acuerdo? O sea, abraza tus dolores, haz las paces con ellos, ¿de acuerdo? Porque es parte del liderazgo. Si quieres liderar, vas a tener que hacer la paz con tu dolor y decir, somos amigos, dale un sitio en la mesa, en tu escritorio, ¿de acuerdo? Le dice, mira, ahí tienes un rinconcito, dolor, siéntate ahí, no pasa nada, vamos a ser colegas. Y cuando, no, cuando estemos estresados, vamos a irnos fuera a tomarnos un café juntos, dolorcito, ¿de acuerdo? Y vamos a aguantar el chaparrón y vamos a seguir adelante, ¿de acuerdo? ¿Sabes por qué? Porque los dolores nos dicen que estamos avanzando en la dirección correcta. Si no fueras en la dirección correcta, no sentirías dolor, pero por causa de que estás avanzando en la dirección correcta, estás sintiendo dolores. Y los nuevos dolores siempre serán parte de tu vida mientras sigas subiendo la escalera hacia tu destino. Así que sé buen amigo de tu dolor y si quieres liderar, lidera y hazlo con dolor. Así que hasta aquí el de hoy y el próxima clase estaremos viendo nuevos lugares. Así que va a ser muy interesante. Dios os bendiga a todos